Pues permítame cambiar de música porque nos vamos con la reina absoluta. La revista People también le dio carátula a la señora Swift, Taylor Swift. La razón, cómo una mujer puede producir $2.000 millones en un año. Pero además, escribe canciones en 10 minutos. Alberto, además, le cocina al novio. Y además, consuela a las amigas que han terminado con sus parejas. Nos acompaña Natasha Stephanie Burt. Ella es una profesora de la Universidad de Harvard, tiene un doctorado en Yale, tiene su licenciatura en Harvard y es la profesora del curso, una materia que se llama Taylor Swift en la Universidad de Harvard. Natasha, y esa es la primera pregunta, por favor, saludándola. ¿Por qué razón o cuál es el propósito de tener clase Taylor Swift? Hi, Stephanie, Professor Burt. Thank you so much for joining us on La W. We were wondering, what is the reason for the making of this class? What gave you that idea? She's a wonderful songwriter. She's an important artist, and I feel lucky that one of the creators who I have sustained interest in, who I really want to study, also has so many fans, and so many people want to study her and think about her already. And so the class is an appreciation of what she does as a songwriter and a performer, and a way of connecting her work to other literary works that I would like to help people study, to James Weldon Johnson's work, to Willa Cather's work, to the contemporary poet Laura Kashifsky, who I admire very much. Bueno, nos dice que ella es una importante artista, ella escribe sus propias canciones y es impresionante haciendo eso y pues genera mucho interés. A ella, a nuestra invitada, le interesó estudiarla y también pues muchos de sus estudiantes aprecian lo que hace Taylor Swift como artista, como escribe sus canciones. Entonces el propósito del curso es conectar lo que hace Taylor Swift con otros trabajos literarios, con otros autores literarios, con poetas contemporáneos, por ejemplo. Pero Natasha, ¿en dónde radica la magia, el secreto de todo ese talento de la señora Swift? ¿Qué han podido descubrir ellos? And where do you think the magic comes from? What is it that makes her so special? What have you been able to discover? What have you got out of the teaching? The class has not yet begun, so I don't know what I've got out of the teaching yet, but I've been looking at her body of work, at her songs and at her performances and at her relations to her fans. And there's really no one else right now, except maybe Beyonce, who combines that kind of song-making ability, that kind of pop music making ability, and that kind of songwriting with such a strong sense of what she means to her fans and of herself as a public figure. That's you ask where the magic comes from. Y también lo siento que no puedo hacerlo en español, que no tengo más español. That we have to do this in translation. She's, I don't know that she's magical so much as just super talented. Just someone whose abilities, both as a creator of songs, as a songwriter, and as a performer, and someone conscious of her relationship to her fans,
Let me translate that really quickly, please. Nos dice que la clase no ha comenzado todavía y no sabe qué va a resultar de esta clase, pero mirando su trabajo y sus canciones, sus presentaciones y las relaciones con los fans, dice que no hay nadie más ahora mismo en la industria, de pronto Beyoncé, que combine esa habilidad de hacer canciones pop en un sentido tan fuerte, que se conecte también con sus fanáticos y tampoco que represente tanto para sus fans como lo hace Taylor Swift como figura pública. ¿De dónde viene la magia? No lo sabe. Ella, nuestra invitada, no diría que es mágica, sino que es súper talentosa y tiene esa habilidad para crear canciones que la hace bastante única. Sí, pero entonces, ¿cómo se abordará la relevancia cultural y artística de Taylor Swift en el contexto académico? So, in an academic context, where's the relevance? What makes Taylor Swift so relevant to be able to contribute to a whole area of study, for example? Well, songwriting is an art form, just like playwriting is an art form and filmmaking is an art form. These are art forms, and comics and graphic novel making is an art form. These are art forms that use words along with something else. If you are a comics artist, a graphic novel creator, you are using words and pictures. If you are a playwright, you are using words along with the actors who speak the words and props and sets. If you are a songwriter, you are using words along with music in certain forms. And she is a very good way to think about songwriting as a form. She is very good at using words, and you can use some of the tools that we use to study other kinds of poetry and poetics to study how her words fit together. How does repetition work in a song like Out of the Woods? What does it mean when she says the monsters turned out to be just trees in that song? That line sort of stops short rhythmically. And also a figure who you can study for her importance in culture. You can ask, why does she bring so many people together? Why is she so important to so many people? How do her fans organize our lives around her music to the extent that we do or that we can? What do all those friendship bracelets do? What is the meaning in our life course that we might grow up with her? Yeah. Professor, thank you very much for your time and good luck with your class. Muchas gracias. Muchas gracias. Grace, ¿qué dijo el profesor? Bueno, usted le dice la profesora. Pues yo le digo profesora, pero... Es ella, se identifica con ella, pero no sé, la verdad es pura ignorancia, no sé cómo referirme a la profesora o el profesor en español. O sea que pues en inglés pero se le puede decir professor trans, y es ella se identifica como ella, no él ni ella, sino ella. Y eso no sé cómo se traduce para decirle profesora. Es profesora trans, sí, es profesora. Sí, dejemos así. Sí. Resumen ejecutivo. Bueno, ella... Un segundito. Natasha, muchas gracias. Muchísimas gracias, sí, a Natasha, por su excelente traducción. Natasha, gracias. ¿Cómo que el excelente inglés? Por la excelente traducción, dije, traducción. No, porque el inglés obviamente lo tiene perfecto. Gracias a usted, Grace, por su excelente español. No, pues, extraordinario inglés. British. ¿Qué dijo al final? Bueno, contestaba nuestra invitada que escribir canciones es una forma de arte, de ahí viene la importancia académica, porque nos dice que así como una novela también es una expresión artística y para nuestra invitada es importante analizar las palabras que usa en la música para hacer sus canciones. Ella es muy buena en expresarse a través de sus canciones, así que eso es lo que quieren estudiar, cómo usa ciertas palabras de forma de repetición para elaborar una canción, qué significan las figuras literarias que utiliza y estudiar su importancia en la cultura pop en este momento, porque es tan importante para sus fans y compararlo también con otras formas literarias o otros autores literarios.